Hoy vamos a hablar de la familia, más precisamente de los hijos. Eh, como yo, como todos, ¿no? Nosotros tenemos una familia y todos nosotros somos hijos. Somos hijos y como hijos nosotros fallamos. Y cuando nosotros fallamos, aquellas personas que en su momento que nosotros fallamos y somos rebeldes, nosotros no nos damos cuenta, pero nosotros fallamos en contra de personas que nos aman de verdad, que quieren, lo único que quieren, demostrar su amor, su preocupación para con sus hijos. Y nosotros muchas veces como hijos que somos rebeldes, nosotros no nos damos cuenta de esto, de lo que ellos quieren para nosotros es el mejor. Y con su amor y con su manera muchas veces, que quizá falla, pero tiene en su corazón hacer el mejor para nosotros como hijos y nosotros acabamos fallando a nuestros padres, acabamos siendo desobedientes, ¿no? A nuestros padres y luego nos duele. A mí me duele mucho, pero gracias al Señor aún los tengo, ahora puedo honrarlos, ahora puedo hablar con ellos y ser un hijo obediente a ellos, aunque pueda estar lejos, pero he tenido este tiempo, ¿no? Para poder volver atrás y decir que sí, que he fallado, pero hay muchos que no han tenido esta oportunidad, ya no tienen sus padres y ahora saben que han fallado y es y duele en nuestros corazones. Sabemos cómo la familia en estos días también viene siendo, en estos tiempos, ¿no? Siempre viene siendo atacada la familia que Dios ha constituido en esta tierra viene sufriendo cambios, la familia ya no es más la misma. Nosotros miramos la familia hoy y hay un desorden en las familias, pero no es la voluntad de Dios que la familia sea así. Si hay familias sólidas, hermanos, en la palabra, habrá sociedad que sea sólida y nosotros sabemos de esto porque conocemos al Señor, pero muchas personas no conocen al Señor, no va a seguir los mandamientos del Señor, no va a mirar lo que Dios dice para las familias para poder cumplir estos mandamientos, pero es difícil en los tiempos de hoy tener una familia sólida, pero no es imposible, porque nosotros sabemos que no depende de nosotros, depende del Señor. Si nosotros estamos en los pies del Señor, nos entregamos al Señor, buscamos la dirección del Señor, nosotros sí podemos tener una familia bendecida por Dios, sólida, que obedece al Señor, tanto el esposo, cuanto la esposa, cuanto los hijos. La lucha de hoy es esto, que el esposo pueda servir al Señor, la esposa pueda servir al Señor, pero muchas veces los hijos no quieren servir al Señor. Entonces, la familia que puede ser una familia, podemos decir así, no hay familia perfecta, pero que se puede llegar a casi, ¿no? Ser una familia perfecta, es la familia que tanto el esposo cuanto la esposa y sus hijos pueda servir al Señor, pueda amar al Señor con todo su corazón. Amén. Vamos a hacer una lectura de la palabra que está en Génesis, el capítulo 4. Versículo 1 en adelante. Amén. Amén, ¿está ahí? Así está escrito en la palabra del Señor. Y el hombre conoció a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, he adquirido varón con la ayuda del Señor. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció que al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. También Abel, por su parte, trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grosura de los mismos. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero a Caín y su ofrenda no miró con agrado. Y Caín se enojó mucho y su semblante se demudó.
Entonces el Señor dijo a Caín, ¿por qué estás enojado? ¿Y por qué se ha demudado tu semblante? Si haces bien, no serás aceptado. Y si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. Amén. Bueno, ¿por qué este pasaje, hermanos? Porque aquí nosotros podemos mirar el principio de la familia, que Dios había hecho a Adán conforme a su imagen, conforme a su semejanza, pero Dios había mirado que Adán estaba solo, que Adán necesitaba una ayuda y, y a Adán le preparó una ayuda idónea, como dice la palabra. Le preparó a Eva una ayuda idónea y ellos tuvieron sus hijos, pero no era una familia perfecta. Era una familia conforme a la voluntad del Señor, pero no era una familia perfecta. Ya hemos visto que sus dos hijos, uno trajo sus ofrendas al Señor y el Señor le mira con agrado. El otro también había traído su ofrenda al Señor, pero el Señor no había mirado con agrado. Y ya en el corazón de Caín tenía un odio, envidia hacia su hermano. No era una familia perfecta. Nosotros luego ya sabemos el final de esta historia. Sabemos que como él invitó a su hermano a salir al campo y en el campo se levanta contra su hermano y le mata. Nosotros vemos a esta familia que no es perfecta, pero es lo que nosotros debemos mirar. No hay una familia perfecta. Siempre vamos a tener luchas en nuestras familias. Pero cuando nosotros estamos dispuestos en estar, hermanos, sujetos a la palabra del Señor, nosotros podemos pelear por nuestras familias. Nosotros como padre tenemos este deber de estar en comunión, siempre en comunión con nuestro Señor, leyendo su palabra, sabiendo cómo tenemos que ser como padre, cómo la mujer tiene que ser como madre. Nosotros sabemos de esto, pero muchas veces nos falta poner en práctica todo lo que nosotros sabemos. Nosotros sabemos lo que debemos hacer con nuestros hijos, pero muchas veces nosotros fallamos. Nosotros como padres sabemos que nuestros hijos necesitan tiempo y muchas veces no lo damos. Nosotros sabemos que nuestros hijos necesitan tener conversaciones con ellos y muchas veces no lo tenemos. Nosotros a nuestros hijos sabemos que debemos amarlos para que ellos sepan que nosotros de verdad le amamos, demostrar nuestro amor para con ellos, aconsejarlos según la palabra del Señor, pero muchas veces nosotros no lo hacemos. Nosotros sabemos de muchas cosas, nosotros como padres sabemos cómo debemos ser, pero no lo sabemos, pero no lo hacemos, perdón, no lo practicamos muchas veces. Nosotros miramos y en su momento no lo aconsejamos y después en el momento que debemos aconsejarnos nosotros nos enfadamos. Nosotros no hacemos las cosas bien muchas veces y esto puede traer confusión a nuestra familia, a nuestros hijos. Aunque hoy nosotros vamos a hablar de los hijos, de cómo debemos ser como hijos, que nosotros debemos honrar a nuestros padres, que esto es un privilegio para nosotros. Como estaba diciendo antes, ojalá pudiera haber hecho estas cosas desde pequeño. Hubo un momento en que me he rebelado. Hermanos, esto para un padre trae dolor, trae sufrimiento, que un hijo sea desobediente, que un hijo se escuche lo que el padre esté hablando, pero no lo hace, escucha por escuchar, pero luego hace otra cosa. Esto trae dolor a los padres y nosotros como hijos hemos fallado mucho a nuestros padres. Y honrar a nuestros padres es algo que es bueno para nosotros como hijos, porque hay promesa para aquellos hijos que honran a sus padres, para que le vaya bien, dice el Señor. Honrar a su padre y a su madre para que le vaya bien, para que sea prolongado sus días. Pero los hijos tienen que saber los mandamientos del Señor y no lo saben muchas veces por negligencia de los propios padres, que los padres no le están enseñando, que los padres no están hablando a ellos la palabra del Señor. Nosotros como padres fallamos. Luego nosotros, hermanos, miramos la sociedad y decimos, mira estos jóvenes cómo están. Pero estos jóvenes tienen padres.
los hijos de hoy tienen sus padres y somos nosotros los padres. Nosotros no podemos mirar a ellos y decir, mira cómo están los jóvenes de la iglesia. Pero si estamos hablando en contra de nosotros mismos, los padres. Si nosotros miramos y mira los jóvenes de la iglesia, no tienen ningún compromiso, son desobedientes, no obedecen a sus padres. Nosotros estamos hablando de nosotros mismos, porque nosotros que le educamos a ellos. Y si ellos están así, nosotros tenemos nuestra parte de error. No podemos hacer esto. Y la gente hace, nosotros hacemos de la iglesia, las personas del mundo también lo dicen lo mismo. Y si mira, los jóvenes de hoy no tienen ningún compromiso, son vagos, no buscan trabajos, no son obedientes, hacen lo que quieren, sale a la calle y hace cosas malas. La gente habla estas cosas, comenta estas cosas, pero no mire que son culpa de ellos, de los padres mismos. La mayoría de las veces son culpa de los propios padres que no los educan. La culpa puede ser nuestra. Ahora vamos a centrarnos en nosotros mismos, de la iglesia, porque del mundo nosotros sabemos cómo son. Pero los hijos de los cristianos no pueden seguir el mismo camino de los hijos de las personas que no conocen al Señor. Nosotros tenemos que mirar a nuestros hijos y enseñarlos en el temor del Señor. Enseñar a los hijos en el temor del Señor. Nosotros no podemos mirar a nuestros jóvenes de la iglesia y simplemente decir, mira cómo están los jóvenes de la iglesia. No conocen la palabra, no saben orar, no son obedientes a sus padres. Simplemente hablar. Sí que está bueno ver cómo están los jóvenes. Y si están así, es porque el Señor nos está enseñando una cosa que nosotros como padres estamos fallando. Si nosotros pedimos a nuestros hijos que nos haga algo y ellos no lo hacen, la culpa es nuestra. Ellos tienen que saber, ellos tienen que ser educados en el temor del Señor. Y nosotros como padres, este es nuestro deber, es nuestra obligación hacer esto, para que nuestros hijos sean obedientes. Porque hay muchos padres que hablan a sus hijos y al final pasan vergüenza, porque sus hijos no los escuchan. Y no en sus casas, en la calle mismo. Que es lo peor, ¿sabe? Que sean desobedientes en sus propias casas es una cosa, pero que sea desobediente delante de los demás, esto avergüenza a un padre. Y el hijo que está haciendo esto un día va a llorar de arrepentimiento. Seguramente va a llorar. Seguramente se va a arrepentir, va a sentir dolor en su corazón. Porque yo ya he vivido esto, de ser desobediente a mis padres. Y hoy, hermanos, siento vergüenza de mí mismo, porque antes debería escuchar a mis padres, pero he dado oídos a otras personas. ¿Sabe lo que es peor esto? Lo peor es ser desobediente a nuestros padres y oír a otras personas. Es poner a otras personas como más importante que nuestra propia familia, nuestros padres, que nos han cuidado, que nos han educado. Pero nosotros escuchamos a nuestros padres, escuchamos a otras personas y seguimos el consejo de los demás. No seguimos el consejo de nuestros padres. Esto es duro para un hijo y para un padre también. Pero esto trae arrepentimiento y gracias a Dios lo tengo, porque Dios me enseñó que yo debería ser obediente a mi padre y a mi madre. Vamos a leer Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20. En versículo 12. Dice así: honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da. Es un mandamiento del Señor para los hijos, que tienen que honrar a sus padres.
tiene que escuchar a sus padres antes que a los demás. Escucha a sus padres. Honra a tus padres. No seas desobedientes a tus padres. Que sus padres te están aconsejando. En el momento, hermanos, parece que no es para nuestro bien, porque parece que nos está privando de cosas. Pero no es así, es para nuestro propio bien. Nuestros padres nos hablan porque nos aman. Nuestros padres nos hablan porque sabe ya el final del camino que nosotros estamos tomando. Ya sabe ya las consecuencias, ya sabe el dolor que uno va a pasar, ya sabe que se va a estrellar, ya sabe cómo va a ser. Pero nosotros, muchas veces, como he acabado de decir, nuestros padres dicen, no anda con ciertas compañías. El otro dice, no pasa nada, puede ir, da igual. Son buenas compañías, son buenas personas. No pasa nada. Y uno no escucha a su padre y escucha al otro. Nuestros padres nos dicen, llega en casa en tal horario. El otro dice, no pasa nada, vamos a quedar hasta la mañana. Y nosotros escuchamos a los demás. No estamos honrando a nuestros padres siendo desobedientes a ellos. Nosotros debemos obedecer a nuestros padres porque es un mandamiento del Señor. Primeramente es un mandamiento del Señor. Y otro, porque un día no lo vamos a tener ya. Un día nuestros padres no estarán. ¿Y qué recuerdos nosotros vamos a tener de nuestros padres? No, que a mi padre, que no está hoy, que hoy lloro por él, pero yo no le obedecía. Eso no nos va a hacer bien. Saber que hay dolor porque nuestros padres ya no están, pero cuando recuerdo los momentos que hemos tenido, cuando hay recuerdos, estos momentos, yo solo puedo ver desobediencia. No he obedecido a mi padre en ningún momento. Mi padre me decía una cosa y yo hacía otra. Mi padre me pedía que le hiciera algo y yo no lo hacía. Hermanos, esto nos trae dolor en nuestros corazones. Saber que nuestros padres no están, pero nosotros cuando lo teníamos, éramos desobedientes a ellos. Que no estaba honrando a mi padre. Y hay muchos hijos hoy que no los tienen sus padres ya. Y siente este dolor en su corazón y quisiera tenerlos para hoy honrarlos. Para hoy ser obedientes a ellos. Muchos desean esto. Si tuviera mi padre hoy para poder obedecer cuando me pedía cosas. Cuando me pedía para hacer la cama, cuando me pedía para ir al súper a hacer algo, cuando me pedía para poner la mesa. Ojalá pudiera tenerlos para poder hacer. Y cosas simples, que son cosas más simples que estas, ¿no? Que nuestros padres nos piden cuando nosotros somos pequeños. Que nos piden para, mira, arregla su cama, haz su cama. Pone la mesa. Cosas pequeñas, cosas que no cuesta nada. Cosas que se hacen en un momento, pero que a ellos le trae felicidad. Porque pide algo a su hijo y su hijo le obedece en el momento. Rápidamente lo hace. Que pide algo y ya se hace en el momento y no tiene que estar hablando. Porque hay muchos padres hoy que ya no quieren ni hablar a sus hijos. Porque sabe que habla una vez y no lo hace. Habla 2 veces y no lo hace. Habla 3 veces y no lo hace. Parece que no escucha, parece que son sordos. Pero ¿sabe lo que pasa? No quieren hacerlo con todo corazón. Esto es el mal. Que nosotros, lo que Dios demanda de nosotros es que le hagamos las cosas con todo nuestro corazón. A Dios nosotros debemos hacer así, ¿no? Con todo nuestro corazón, cuando Dios nos pida cosas que uno pueda hacer con felicidad en su corazón, con deleite, no como si fuera una carga. Que el Señor me está pidiendo esto, que sea obediente a Él, tengo que obedecer a Dios porque me pide, porque si no me va mal, porque si no me va a castigar, porque si no va a tener consecuencias. No es así. Cuando Dios nos pide algo, es para nuestro propio bien. Y a nuestros hijos igual. Se pide algo a los hijos hoy y tiene que esperar, ¿sabe? Una eternidad para que los haga. Esto está mal.
Los hijos tienen que ser obedientes a sus padres. Y uno puede pensar, no, pero estos son los niños pequeños, ¿no?, que están haciendo esto. No, los niños pequeños y los jóvenes también. Porque hay jóvenes también que lo hacen. A un niño pequeño uno le va a enseñar, le va a decir las cosas, cómo tiene que hacer, para que aprenda. Pero ¿sabe lo que es peor? Es un joven de 20 años, que cuando su padre está hablando no le escucha. Y son hijos de cristianos, son personas que se consideran cristianas, pero no le obedecen a sus padres. No le están honrando desobedeciendo. Le deshonra, ¿sabía? Es deshonra a nosotros que somos padres cuando hablamos a nuestros hijos y no se hace. Y tarda en hacer. Esto es feo para un padre, trae dolor en su corazón. Por eso hay muchos padres que ya no piden nada a sus hijos. ¿Por qué? Porque va a tener discusiones muchas veces. Porque al final, para que lo haga, tiene que ser peleando. Y muchas veces ya no hace falta que lo haga. Si hay que utilizar de nuestra autoridad como padre, de tener que gritar a ellos para que lo haga, ya no vale. Ya no hay, no tiene mucho sentido, ¿no? Ya que nosotros les gritemos para hacer las cosas. Lo que complace a un padre es pedir algo a su hijo y que él lo haga en el momento. Es que los padres no quieren estar hablando y hablando. No quieren estar haciendo esto los padres. Hoy yo entiendo que mi madre no quería esto para mí, que estar hablando una vez, hablando otra vez. Él quería que hablar, que yo pudiera hacer. Quería obediencia. Lo mismo que Dios quiere de nosotros. Obediencia a nuestros padres. Honrarlos en cuanto nosotros lo tenemos. Para que, hermanos, cuando no lo tengamos, nosotros pudiera decir, mira, mi padre lo he tenido, pero a mi padre yo he sido un hijo obediente. Que mi padre me pedía cosas y yo lo hacía. Que a mi padre yo le amaba, pero lo demostraba. Porque hoy nosotros decimos, no, es un amor un poco extraño de entender. Porque uno dice, yo amo a mi padre, pero ¿cuánto le obedece? No puedo decir que amo a mi padre si no lo obedezco. Amo mucho a mi padre, pero mi padre está siempre enfadado conmigo. ¿Qué pasa? Amo a mi padre, pero cuando hablo me contesta. Pero esto no puede ser un amor, esto. Esto no es lo que Dios quiere. Eso no puede ser así. Y está en las iglesias esto. Estos comportamientos están en la iglesia. Están en los jóvenes. Están en los niños. Pero lo que estábamos hablando antes, pero esto es culpa de nosotros como padres. Culpa nuestra que no lo educamos. Porque nosotros no debemos educar a nuestros hijos conforme a nuestra propia voluntad. Hay la voluntad del Señor para ellos. Hay la voluntad del Señor para ellos. Ellos tienen que entender esto, que nosotros estamos demandando de ellos lo que dice la palabra. Ellos tienen que estar conscientes de lo que nosotros estamos pidiendo. Está aquí. Está en la palabra y ellos no pueden ver en nosotros una cosa, que demandemos algo, obediencia, pero que nosotros seamos desobedientes al Señor. Nosotros no podemos exigir esto de nuestros hijos, porque muchas veces es lo que pasa. Los padres están demandando obediencia, demandando que se haga las cosas en el momento, que se haga ya, que se haga prestamente, pero para el Señor, los hijos miran y dicen, pero mi padre no es así con Dios. Mi padre no es obediente al Señor.
Nosotros para que tengamos hijos obedientes, para demandar de nuestros hijos según dice la palabra, nosotros también debemos obedecer a Dios. Debemos obedecer al Señor. Debemos honrar al Señor. Nosotros muchas veces no honramos a Dios y queremos que nuestros hijos nos honren. Nosotros no obedecemos a Dios y queremos que nuestros hijos nos obedezcan. Nosotros tardamos con las cosas de Dios y queremos que nuestros hijos sean rápidos. Nosotros demandamos a aquellos que nosotros no lo hacemos. Así que nosotros debemos cambiar también. Cambia. Los padres tienen que cambiar. Y luego sus hijos, nuestros hijos también cambiarán. Si nosotros, hermanos, no compartimos la palabra en nuestras casas, ¿cómo vamos a demandar de nuestros hijos que lean la Biblia? Es que no lo van a hacer. Si no ven nosotros, si nosotros no estamos leyendo la palabra, si nosotros no estamos orando en nuestras casas, ¿cómo ellos lo van a hacer? No lo van a hacer. Eso es deber nuestro. Si nosotros decimos, es que los jóvenes no saben ni orar. Porque ¿cuándo estos jóvenes nos ve orando en nuestras casas? Ellos tienen que mirar a nosotros como un ejemplo. Ellos tienen que ver que nosotros, a cada día, nosotros, aunque sea un momento, media hora, 15 minutos, 20 minutos, estemos abriendo nuestras Biblias y orando. Leyendo la palabra del Señor, nos edificando y orando en nuestras casas, enseñando a nuestros hijos. No con palabras, no diciendo, mira hijo, hay que orar. Mira hijo, hay que leer la palabra. Mira hijo, hay que ser obediente. No, demostrando cómo se hace. Porque así nosotros aprendemos. No hablando, no que la gente nos hable, pero que la gente demuestre cómo se tiene que hacer. Por eso Jesús vino en esta tierra. Porque Dios hablaba cómo tenía que hacer las cosas y la gente no lo hacía. Pero hubo un tiempo en que Jesús vino. Dios mismo vino a la tierra y demostró a las personas cómo se tenía que hacer, cómo se tenía que vivir, cómo se tenía que amar a las personas, cómo se tenía que se portar en la sociedad. Porque Jesús nos demostró esto. Si nosotros, hermanos, como padre, queremos que nuestros hijos sean de oración, debemos enseñar a orar. Si queremos que nuestros hijos lean la palabra, debemos leer la palabra con ellos. Queremos que nuestros hijos sean obedientes, nosotros debemos obedecer al Señor. Nosotros debemos ser el ejemplo de nuestros hijos, para que cuando Él tenga su familia, siga haciendo lo mismo. Pero nosotros no debemos estar mirando a los jóvenes y simplemente estar diciendo, mira, los jóvenes están perdidos. Pero esto es culpa de quién? Culpa de nosotros mismos que somos padres. No es de la iglesia. No es la iglesia que tiene que enseñar a nuestros hijos. Somos nosotros como padres. Uno dice, no, es la iglesia que tiene que hacer esto. No, es en la escuela infantil. No, la escuela infantil está bien, les va a enseñar un momento. Pero nosotros en nuestras casas vamos a tenerlos mucho más tiempo que la escuela infantil. Tenemos nuestros hijos mucho más tiempo, ¿no?, que la escuela infantil. Tenemos ellos en nuestras casas. Hablamos con ellos. Desayunamos con ellos muchas veces. Cenamos con ellos. Pasamos rato con ellos. Y en este tiempo debemos edificarnos. En este tiempo que estamos con nuestros hijos, debemos enseñar a ellos el temor del Señor. Porque está en la palabra del Señor que nosotros debemos hacer esto. Y que los hijos sí tienen que obedecer, sí. Pero no nuestros pensamientos. No lo que nosotros queremos. Tienen que obedecer la palabra del Señor. Y cuando ellos empiecen a obedecer la palabra del Señor, va a entender que tiene que honrar a sus padres. Va a entender esto. El Proverbios 4. Vamos un momento en Proverbios.
Proverbios 4, a partir del versículo 1. Amén. Mira lo que dice: oíd, hijos, la instrucción de un padre, y prestad atención para que ganéis entendimiento, porque os doy buena enseñanza. No abandonéis mi instrucción. También yo fui hijo para mi madre, tierno y único a los ojos de mi madre. Y él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis palabras, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las palabras de mi boca. No la abandones y ella velará sobre ti. Ámala y ella te protegerá. Lo principal es la sabiduría, adquiere sabiduría. Y con todo lo que obtengas, adquiere inteligencia. Estímala y ella te ensalzará. Ella te honrará si tú la abrazas. Guirnalda de gracia pondrá en tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Oye, hijo mío, recibe mis palabras, y muchos serán los años de tu vida. Por el camino de la sabiduría te he conducido, por sendas de rectitud te he guiado. Cuando andes, tus pasos no serán obstruidos, y si corres, no tropezarás. Aférrate a la instrucción, no la sueltes, guárdala, porque ella es tu vida. No entres en la senda de los impíos, ni vayas por el camino de los malvados. Evítalo, no pases por él, apártate de él y pasa adelante, porque ellos no duermen a menos que hagan el mal, y pierden el sueño si no lo han hecho caer alguno. Porque comen pan de maldad y beben vino de violencia, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va aumentando en resplandor hasta que es pleno día. Amén. Y si prestar atención para que ganéis entendimiento. Prestar atención. ¿Sabe? El problema hoy es prestar atención. Es que cuando un padre está hablando, el hijo no está prestando atención. Esto pasa con nosotros también cuando Dios habla, ¿no? El pueblo no presta atención. Y es lo que donde nosotros fallamos. Nosotros no prestamos atención en el Señor, nosotros queremos aconsejar a nuestros hijos no prestan atención en la palabra, no presta atención en el consejo. Nosotros hablamos a nuestros hijos, tener cuidado con quién andas, pero ellos no prestan atención. Nosotros estamos aconsejando a nuestros hijos para que ellos busquen a Dios, pero ellos no prestan atención. Pero nosotros, si miramos, nosotros tampoco muchas veces prestamos atención. Es lo que estaba hablando antes, nosotros exigimos algo que nosotros no lo hacemos. Pero nosotros, hermanos, como hijos, que los hijos tienen que prestar atención en la palabra de sus padres. Es lo que está diciendo la palabra. Presta atención. Porque lo que está enseñando un padre y una madre es de sabiduría, de inteligencia, para que los vaya bien. Tienen que poner sus oídos a los consejos de los padres. Tienen que saber también que este padre te está aconsejando según la palabra del Señor. Que no está hablando simplemente por hablar. Que no es según su propio entendimiento. Que este padre conoce a Dios, que este padre honra a Dios, que este padre busca a Dios, que este padre ora constantemente, que este padre está aconsejando según el consejo del Señor. No es según nuestro propio entendimiento. Antes de conocer al Señor podríamos aconsejar conforme a nuestra manera que nosotros entendíamos que las cosas iban bien. Pero ahora no, ya no es lo que nosotros pensamos, es lo que dice el Señor.
Es lo que dice el Señor y nosotros debemos decir a Él, miren, la palabra del Señor dice que tú tienes que ser un hijo obediente. La palabra del Señor dice que tú tienes que honrar a sus padres. La palabra del Señor dice que tú tienes que hacer las cosas de corazón. La palabra del Señor dice que esto que está haciendo es pecado. La palabra que el Señor nos enseña es que una familia es constituida por un hombre y por una mujer. Que hoy la familia ya no es así. La sociedad ve la familia no como el hombre y la mujer. Ve la familia también como dos mujeres. Ve la familia como dos hombres. Ve la familia de varias maneras. Y nosotros debemos enseñar a nuestros hijos que esto no es la familia que Dios quiere. Esta no es la familia. La familia del Señor es constituida por un hombre y por una mujer. Porque es lo que dice la palabra. Que pueda tener familias así. Sí, las puede tener y las tiene, y muchas. Dos hombres viven juntos y adoptan. Y dice, nosotros tenemos derecho, ¿no?, de tener una familia. Dos mujeres viven juntas, son homosexuales y adoptan. Y tienen el derecho de adoptar según las leyes. Y si nosotros tenemos derecho de tener una familia también. Pero ¿sabe lo que pasa? Nadie mira el derecho del niño. Que el niño también tiene derechos, ¿no? El niño tiene el derecho de tener un padre y una madre que esté presente. Que un hijo, que un niño también. Pero las personas son egoístas y miran sus necesidades, sus gustos, sus caprichos. Pero esta no es una familia conforme a la voluntad del Señor. La familia del Señor es constituida por un hombre, por una mujer y sus hijos. La familia del Señor es constituida por el hombre, por la mujer y sus hijos, y dice que es la mujer de su juventud. Que no esté cambiando, que no esté así, con una familia y luego constituya otra familia. Hoy lo que nosotros vemos es una familia que está rota, otro que se ha constituido ya otra familia, tiene un hijo aquí, tiene un hijo en otro lugar. No es la voluntad del Señor. La voluntad del Señor es que la familia sea una, unida, y para siempre, hasta que la muerte nos separe, dice la palabra. Hasta que la muerte los separe. Los niños tienen que tener una estructura en sus casas. El niño tiene que estar seguro que esta casa no se va a derribar. El niño tiene que estar seguro que esta casa está constituida en la roca, como dice la palabra. Que la casa fue edificada en la roca. El niño no tiene que mirar y decir, mira, esta casa parece que en la arena, que viene vientos y tambalea. Hay problemas. Los niños tienen que tener seguridad en la familia. Ellos tienen que saber una cosa, que el mundo puede estar cayendo a pedazos, pero que su casa está estructurada en la palabra. El mundo puede reinar muchas cosas, pero en su casa reina a Dios. El niño tiene que estar seguro de esto, tiene que crecer seguro de esto. Pero hay muchas casas hoy cristianas que no demuestran esto, que no pasa esta seguridad a sus hijos, que sus hijos están mirando y esta casa a cualquier momento se puede venir abajo. Esta casa en cualquier momento se puede salir un divorcio. Esta casa en cualquier momento papá se puede ir, mamá se puede ir. Hay muchas familias que están transmitiendo esto a sus hijos. Y los hijos tienen que tener seguridad en su casa. Hay que tener seguridad en su casa. El hijo está mirando a los padres que están peleando. No puede ser. Hay una cosa buena que han hecho mis padres, que nosotros somos, yo soy yo y más 3 hermanos, pero nosotros nunca hemos visto una discusión en casa. Nunca. Nunca. Seguramente las tenían. No estoy diciendo que nunca las has tenido. Seguramente sí las tenían. Como en todas las familias tienen. Pero nunca delante de nosotros
hubo una discusión. Nunca delante de nosotros mi padre alzó la voz a mi madre por ningún momento. Nunca. Nunca mi madre ha mirado a mi padre con desdén. Nunca. Delante de nosotros no. Nunca hemos visto esto en casa. Y es algo, hermanos, que yo lo hago en mi casa también. No es que no hay discusiones en casa. Porque yo he crecido en un ambiente que no había discusiones. Y a mí yo las evito. Sí que puede haber oportunidades, pero uno la evita. ¿Por qué? Porque quiero que mi hijo crezca en un ambiente de paz y seguridad. Porque no hay nada peor para un hijo que esté mirando su familia y decir, no sé hasta dónde va esta familia. Está inseguro. No tiene seguridad en su propia casa. El mundo va al revés, pero en nuestras casas tiene que ir según la voluntad del Señor. El mundo puede hacer cualquier cosa, hermanos, pero nosotros no hacemos cualquier cosa. Nosotros hacemos la voluntad del Señor. Los hijos de las personas que están en el mundo pueden hacer cualquier cosa, lo que ellos les dé la gana. Tienen hasta el permiso de sus padres. Pero un hijo cristiano hace solamente es obediente a sus padres. Hace lo que sus padres dicen. Porque sus padres no están hablando lo que ellos quieren. Sus padres les están aconsejando según la voluntad del Señor. Un hijo cristiano, un hijo de esta congregación cristiana caminando por fe, tiene que ser obediente a sus padres. Hermanos, todas las otras iglesias pueden tener sus hijos desobedientes. Nuestra iglesia tiene que ser obediente a nuestros hijos. Nosotros aprendemos buena palabra entre semanas. Nosotros estamos todo el año. Se habla lo mismo, que tenemos que ser obedientes como hijos, que tenemos que ser los esposos sacerdotes, que las mujeres tienen que ser ayuda idónea. Se está hablando de esto todo el año. Que nosotros tenemos que ser obedientes al Señor. Todo el año, entra año y sale año y estamos hablando lo mismo. Pastor Juanma ya está cansado ya de predicar lo mismo, pero es la obediencia. No es que predica lo mismo, es que la Biblia nos enseña esto. Es que no hay otra cosa que predicar, a no ser obediencias al Señor. Amar a nuestros hermanos, amar a Dios sobre todas las cosas. Si es padre, que sea un buen padre. Si es esposo, que sea un buen esposo. Y si es hijo, que sea buen hijo. Si sois hijos y tienen sus padres aquí, sea un buen hijo. Sea obedientes a ellos. Les complace cuanto los tenga. Porque un día lo va a mirar y ya no estará. Un día no tendré mi padre, mi madre. Y eso es lo que pasa con todos. Un día no lo vamos a tener. Y la oportunidad, hermanos, de ser obedientes es hoy. Obedecer a nuestros padres hoy. Demostrar nuestro amor a ellos hoy. Es decir, amo a mi padre y a mi madre. Les voy a obedecer. Porque esto me pide el Señor. Esto nos enseña en la iglesia. Esto me pide mi padre y mi madre. Y cuando recibe obediencia, hermano, hay felicidad. No hay felicidad. Uno se goza. Hay gozo en esta casa cuando hay obediencia. Cuando no hace falta gritar, cuando no hace falta decir 10 veces lo mismo. Hay felicidad, hay paz en esta casa. Debemos ser obedientes al Señor, debemos ser obedientes a nuestros padres. Debemos ser, hermanos. Y los hijos aprendan a ser obedientes a sus padres. Honren a sus padres. Escuchen a sus padres. Escuche el consejo. Dice,
El 10 dice, oye, hijo mío, recibe mis palabras. Recibe mis palabras. Eso es difícil en los días de hoy para los hijos, recibir las palabras. Que muchos padres están hablando a ellos y ya se ve que están rechazando, ya desde el inicio ya están rechazando las palabras. Pero la palabra dice que, hijo mío, recibe mis palabras. Y los hijos lo que están haciendo ya están rechazando, porque quieren hacer su voluntad ya desde pequeños. Los hijos de hoy quieren hacer su voluntad desde pequeño. Nosotros tenemos que enseñarlos. Enseñar a nuestros hijos a hacer la voluntad del Señor desde pequeños, no a resistir la voluntad del Señor desde pequeños. Nosotros hemos podido ser desobedientes, pero nuestros hijos, hermanos, están en los caminos del Señor. Quizá muchos aquí no tenían sus padres cristianos, pero hoy sus hijos tienen sus padres cristianos. Y no es excusa. Uno puede decir, mira que mi padre no era cristiano para poderme aconsejar en los caminos del Señor. Quizás no, pero tú tienes un hijo hoy que tiene sus padres cristianos. Que él aprenda a ser obediente. Que cuando hable a tu hijo cerca de los demás, no pase vergüenza. Que cuando esté hablando a su hijo en público, que su hijo te honre. Porque no hay nada peor para un padre que esté en medio de personas y hable a su hijo, y su hijo mira al otro lado y se hace de sordo y le contesta. Eso es deshonra, ¿sabía? Estás deshonrando a su padre. Y la Biblia dice, honra a tu padre. Honra a tu padre y a tu madre. Para que no quede duda de que tengo que obedecer a solamente uno. No, es los dos. No es honra a tu padre y ya está. No, honra a tu padre y a tu madre. Son los dos que debemos honrar. Debemos honrar a nuestros padres. Tengo que honrar a mi padre. Tengo que honrar a mi madre. Tú también tienes que hacer lo mismo. Todos nosotros tenemos que hacer lo mismo. Es nuestro deber. Y no es una carga. Si yo amo a mi padre, lo voy a honrar. No quiero aborrecer a mi padre. Quiero demostrar mi amor. Y qué mejor manera de demostrar mi amor a mi padre que cuando me pida algo yo pueda hacerlo. Hacer con un semblante feliz. No hacer con mala gana. No hacer de mala gana. Porque muchas veces los padres piden las cosas a los hijos, hace de mala gana, que un padre está diciendo, mejor no lo hiciera, ¿sabe? Porque para ser así es mejor que no lo haga. A ser feliz, ser con gozo en el corazón. Decir, estoy siendo obediente a mi padre, tengo esta oportunidad de ser obediente a mi padre. Mi padre cuando me habla tengo la oportunidad de honrar a mi padre, de demostrar que soy obediente a mi padre, no solamente a él, para aquellos que le conocen. Cuando mi padre me pide algo en la iglesia, yo lo hago. Cuando mi padre me pide algo en mi casa, lo hago. Si puede pedir algo en público, lo hago. Algo en privado, que estemos solo los dos, lo hago igualmente. Que no lo hago para que los demás vean, hago porque me pide. No es para los demás mirar, hermanos. No es solamente hacer en público para que la gente crea que eres un hijo obediente. Hay que hacer porque ama. Hay que hacer porque es tu padre, es tu madre. Nosotros obedecemos a Dios, queremos hacer bien las cosas del Señor, no en público para que la gente nos vea, pero debemos hacer en lo oculto también, que demostremos reverencia y temor a nuestro Señor. No para que la gente vea cuán temeroso soy. Dios sabe lo que hay en nuestros corazones.
Quiero un momento leer en Primera de Crónicas el consejo de David a su hijo. Primero de Crónicas, capítulo 28. Primera de Crónica, capítulo 28. Versículos 9 y 10. Amén. Y es así la palabra del Señor. En cuanto a ti, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu Padre y sírvele de todo corazón y con ánimo dispuesto, porque el Señor escudriña todos los corazones y entiende todo intento de los pensamientos. Si le buscas, Él te dejará encontrarle, pero si le abandonas, Él te rechazará para siempre. Ahora pues, considera que el Señor te ha escogido para edificar una casa para el santuario. Esfuérzate y hazla. Era un consejo de un padre a su hijo. Primeramente, él dice una cosa: reconoce al Dios de tu Padre. ¿Qué pasaría hoy si nosotros hablásemos a nuestros hijos? Reconoce al Dios de tu Padre. ¿Qué nos diría? ¿Cuál Dios? ¿Qué nos diría a nuestros hijos? Si yo digo a mi hijo hoy, reconoce al Dios de su Padre y sírvele, ¿qué me va a decir? Pero si tú no sirves a Dios, si tú no oras, si tú no lees la Biblia, ¿es este Dios que quiere que sirva? Pues vale, lo serviré porque no cuesta nada. El Dios de tu Padre. Nosotros como padres debemos demostrar el Dios verdadero a nuestros hijos para poder decir, sirve al Dios que tu Padre sirve. Para que nuestros hijos miren nosotros y puedan ver Dios, el Dios verdadero. Saber que su Padre sirve a Dios. Decir, mira, mi Padre me está pidiendo algo, pero mi Padre sirve a Dios. Mi Padre me dice, tiene que confiar en Dios, pero mi Padre confía en Dios. Porque de qué vale decir a nuestros hijos, tienen que confiar en el Señor. Si nuestros hijos nos miran a nosotros y ven desesperación en nuestras casas, demostramos que no hay confianza en el Señor, que nosotros estamos desesperados. Él va a decir, pero tú estás siempre desesperado. Tú no tienes fe. Yo como padre tengo que enseñar a mi hijo el Dios que yo sirvo. Para poder decir a él, cuando él salga de casa, cuando él va a constituir su familia, yo puedo aconsejar. Decir, mira, sirve al Dios que tu padre ha servido. Teme al Dios que tu padre has temido. Honra al Dios que tu padre ha honrado. Busca al Dios que tu padre ha buscado. Para que él pueda decir, vale, lo voy a buscar, porque lo que vi en mi casa es que mi padre buscaba a Dios, es que mi padre honraba a Dios, que mi padre confiaba en el Señor. Yo lo voy a hacer lo mismo al Dios de mi padre. Porque David sabía a qué Dios servía. Porque David confiaba en el Señor. Porque David buscaba al Señor. Porque David oraba al Señor. Porque David consultaba al Señor. Que David confiaba en el Señor. ¿Se acuerda de David cuando fue a pelear, momentos antes de pelear contra Goliat? Que dice a Saúl, mira, yo pastoreaba las ovejas de mi padre. Y cuando venía un oso o un león, el Señor les entregaba en mi mano. Él conocía al Señor. Desde cuando pastoreaba las ovejas de su padre. Estaba solo, no tenía nadie más con él. Sus hermanos no le ayudaban. Era David, las ovejas de su padre y el Señor. No hace falta más compañía. Pero David conocía al Señor.
David estaba con su arpa ahí mirando las ovejas y estaba buscando al Señor, estaba alabando al Señor. Y cuando venía un oso o un león, David sabía una cosa, era el Señor que le entregaba. Por eso David dice a su hijo, reconoce al Dios de tu padre, porque yo conozco a Dios. Y es este Dios que tú tienes que conocer. Nosotros como padre podemos decir esto a nuestros hijos. ¿Cuántos padres pueden llegar en casa y decir, mira hijo, busca al Dios que tu padre busca? Pues como dice aquí, si le buscas, Él te dejará encontrar. No es que nosotros vamos a encontrar. Dice, no, Él te dejará. El Señor permitirá que le encuentres. No que nosotros podemos encontrar al Señor así. Mas cuando una persona busca al Señor con todo su corazón, Él dice que Él se permite que uno le encuentre. Más bien, Él pone las ganas en nosotros muchas veces. La mayoría de ellas. Nos despierta para orar muchas veces. Nos da fuerzas. Es el Señor que hace esas cosas en nuestras vidas. Y nosotros debemos enseñar a nuestros hijos esto. Busca a Dios. Y nos pregunta, ¿qué Dios? ¿Qué Dios? Si en casa no se ve Dios, ¿dónde voy a buscar a Dios? Si los padres no enseñan a sus hijos. Es nuestro deber, hermanos. Y el consejo de David era este. Pero no que solamente busque a Dios de su padre, más el consejo de David y sírvale de todo corazón y con ánimo dispuesto. No hay nada mejor para un padre que mira a su hijo sirviendo al Señor. No hay nada mejor que mires que su hijo está sirviendo al Señor. No por obligación, no porque le han dicho, no, pero con corazón dispuesto está sirviendo al Señor. Eso es una alegría para un padre. Que mira a su hijo y dice, mira a mi hijo como sirve al Señor. Con corazón dispuesto. Un ánimo dispuesto. No hay nada mejor, hermanos. Luego él dice, mira, tú puedes servir al Señor. Quizá puedes buscar al Señor. Pero Dios escudriña los corazones. Dios sabe las cosas que hay en los corazones. Dios sabe cómo le está buscando. Dios sabe por qué le está buscando. Dios sabe todas las cosas. Así que es mejor que le busque de verdad con todo su corazón. No busque solo porque yo estoy hablando. Busque con un ánimo dispuesto. Que Dios escudriña los corazones. Dios sabe lo que nosotros estamos haciendo hoy aquí. Dios sabe por qué estamos aquí. Dios sabe cómo están nuestros corazones delante de Él. Y es eso que nosotros debemos enseñar a nuestros hijos, que no es solamente ir en la iglesia, que nuestros hijos tienen que saber que tienen que congregarse porque nos pide el Señor. Tienen que saber que tienen que buscar a Dios, tienen que amar al Señor y tienen que hacer con todo su corazón. No porque papá hacía y voy a hacer lo mismo. No, mi padre lo hacía y yo lo hago porque también conozco a este Dios. También conozco a este Dios. Dice, si le buscas, Él te dejará encontrarle, pero si le abandonas, Él te rechazará para siempre. El 10 dice, ahora pues considera que el Señor te ha escogido para edificar una casa para el santuario. Esfuérzate y hazla. Él está hablando, el Señor te ha elegido. El Señor te ha elegido. Te ha escogido para edificar una casa para el santuario. Dice, esfuérzate y hazla. ¿Por qué David estaba pidiendo esto a su hijo? Esfuérzate y hazla. Porque Dios le había escogido. David no estaba pidiendo solamente a su hijo Salomón, solamente por esto, porque él también tiene que dar ejemplo. David tiene que dar ejemplo de pedir cosas que él haya hecho también. Y David fue elegido para pastorear el pueblo del Señor y lo ha hecho.
David fue elegido, escogido por el Señor. El Señor le sacó detrás de las ovejas para pastorear a su pueblo, pero él lo hizo. Él lo hizo. Vamos a leer el Salmo 78. Salmo 78 a partir del verso 70. Amén. Dice así: escogió también a David su siervo, lo tomó de entre los apriscos de las ovejas, lo trajo de cuidar las ovejas con sus corderitos para pastorear a Jacob su pueblo y a Israel su heredad. Y él los pastoreó según la integridad de su corazón y los guió con la destreza de sus manos. David fue elegido rey para pastorear a un pueblo, el pueblo del Señor. Fue elegido por el Señor para esto. Dice, pero Él lo hizo. Y Él los pastoreó conforme la integridad de su corazón. Él pedía a su hijo lo que Él le había hecho, siendo obediente al Señor. Él no fue negligente. Pastoreó el pueblo de Dios. Falló, sí, hubo fallos en la vida de David, sí. Pero Él fue obediente al Señor. Y Dios le había escogido a Salomón para edificar su casa. Porque en las manos de rey David tenía sangre, como dice el Señor. Tus manos están manchadas de sangre, ha derramado mucha sangre. Incluso sangre inocente estaba en las manos del rey David. Había escogido a su hijo. Y David habla a su hijo. Él te escogió para edificar su casa. Ahora hazlo. Hazlo porque David también había sido escogido para ser rey y pastorear el pueblo. Y él lo hizo. Nosotros no podemos pedir a nuestros hijos aquello que nosotros no lo hacemos. David no podía pedir a su hijo que la haga si él no lo hubiera hecho. Porque su hijo le iba a mirar y dice, pero tú fuiste escogido para pastorear el pueblo del Señor y no lo ha hecho. Y ahora me pide a mí, porque el Señor me ha escogido para edificar su casa, me pide a mí. Y es lo que pasa en los días de hoy. Muchos padres ya no piden nada a sus hijos, porque se pide a sus hijos le van a mirar y decir, pero tú no lo haces. Nosotros debemos dar ejemplo a nuestros hijos. Si yo digo, mi hijo mío tiene que leer la palabra, pero él me va a decir, pero si tú no la lees, ¿cómo quiere que la lea? ¿Quiere que la enseñe a ti? ¿Quiere que empiece a enseñarte? ¿Quiere que empiece a ser el ejemplo de esta casa? No, el ejemplo somos nosotros. De leer su palabra, de enseñar a leerla. No puedes decir, hijo, tiene que orar. Pero si tú no lo haces, ¿quién quiere que yo ore? Ese es el deber del hombre, del sacerdote, de instruir a esta casa, de llevar a esta casa por los caminos del Señor, por buscar a Dios. Es nuestro deber. Que no podemos demandar cosas que nosotros no lo hacemos. Y ahí está el fallo muchas veces, que nosotros queremos que ellos hagan, pero ellos nos pueden decir en cualquier momento, pero tú no lo haces. No, tú tienes que honrar a mí como padre, pero tú no honras a Dios como Dios. Nosotros debemos ser el ejemplo. Y David lo fue un ejemplo para su hijo, porque David lo ha dicho. Sirve al Dios de su padre. Levántate para hacer la casa. Has sido elegido para hacer esto. Hazla. Porque había sido elegido para ser rey y pastorear a un pueblo. Y lo ha hecho. Nosotros debemos ser ejemplo. Debemos ya dejar de quejar. Los padres que tienen sus hijos que son desobedientes, dejar de quejar. Y ponerse a obedecer al Señor en primer lugar y a ser ejemplo en sus casas. Quiere obediencia de sus hijos, quiere el temor de sus hijos, quiere que sus hijos te honren, pues empiece a honrar al Señor y a hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios.
y ellos te van a ver como un ejemplo. Nuestros hijos nos van a mirar como un ejemplo. Nuestros hijos van a hacer lo que nosotros hacemos. Nuestros hijos van a tener la costumbre que sus padres tienen. Porque los hijos son el reflejo de los padres. Si queremos que nuestros hijos sean reflejo de Cristo, nosotros debemos buscar a Cristo. Debemos seguir las pisadas de Cristo. Nosotros no podemos decir a nuestros hijos, tú tienes que ser un reflejo de Cristo. Pero si tú no lo eres, siempre volvemos, hermanos, a lo mismo. Queremos, pero no lo hacemos. Y si queremos que nuestros hijos sean, antes debemos ser nosotros. No podemos exigirlos lo que nosotros no lo hacemos. No podemos decir, honra a nosotros como padre, si nosotros no somos obedientes a nuestros padres, ni a Dios. ¿Cómo podemos exigir algo? ¿Sabe? Y es esto lo que pasa en el mundo. Los padres no son ejemplo. Entonces no tienen autoridad ninguna para pedir a sus hijos que hagan las cosas bien. Ellos no son ejemplo. Pero en una iglesia cristiana los padres tienen que ser ejemplo. Para que ellos puedan decir, mira, sigue el ejemplo de su padre. Sigue el ejemplo de su padre. Amén. Vamos a orar, hermanos.